Vamos a ver el tema, a retomar, vamos a ver el tema número 5 de este módulo, un mensaje de libertad, que es el estudio de la carta a los Gálatas. Y como ustedes ven, el tema es: el Evangelio de Cristo transforma vidas. ¿Sí? El nombre del tema, pues ya en sí mismo es una declaración bien potente, ¿no? Que tiene una aplicación personal muy práctica. Se dejan ver muchos aspectos en unos cuantos versículos, pero es aquí en donde nos vamos a centrar, ¿sí? El Evangelio de Cristo no es un mensaje religioso o una doctrina moral. Es el poder de Dios para salvar y recrear al ser humano. Es así como lo expresa el apóstol Pablo en Romanos 1:16, cuando dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es ¿qué cosa? Poder. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Miren, no me voy a detener mucho aquí, trataré de no hacerlo, pero es que es muy interesante. A veces nosotros tenemos el uso de las palabras, a veces no los tenemos de cuál es el enfoque bíblico, de qué es lo que está hablando. Pero bueno, precisamente por eso estamos estudiando, ¿no? Esa palabra, poder, en el griego, implica una fuerza, o habla de una fuerza que produce cambios. Habla de una fuerza que incluso hace algo de la nada, ¿sí? Es decir, cuando habla de poder, se está refiriendo a la capacidad de Dios. Entendemos, ¿verdad? Que luego decimos, bueno, pero es que es la palabra griega, dinamis, ¿verdad? Y eso, y de ahí es la dinamita. Y bueno, sí, ya posteriormente le dieron esa aplicación, pero es decir, el término en sí, pues es de lo más anacrónico con la dinamita, ¿no? La dinamita fueron algunos siglos después, ¿no? Entonces, pero precisamente luego se le dio ese nombre para hacer como muy notorio, ¿no? Porque que te reviente un cartucho de dinamita hace bastante ruido, ¿no? Y puede, es decir, tiene una fuerza muy grande, ¿no? Entonces, ahora, no se está refiriendo a eso, definitivamente. El término poder tiene que ver con crear, otra vez, con esa capacidad de Dios para hacer lo que Él ha determinado hacer. Y esto es muy importante porque fíjense que es precisamente al ser Dios omnipotente, ¿sí? Él puede cumplir todo lo que promete. O sea, no hay nada. Si Él promete algo, lo va a cumplir. Y no es de que diga, híjole, pues es que no sé, ¿verdad? Ya te prometí esto, pero es que si se atraviesa esto otro, es como que ya aquí yo ya no puedo hacerlo, ¿no? Eso no es. O sea, es decir, en el momento en que Dios, por ejemplo, aplicando esta verdad, ¿qué es el Evangelio? Es poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? Es decir, todo el que cree, todo aquel que cree, no unos cuantos, todo el que cree, ¿verdad? El que pone su confianza en Cristo, ¿quién es el que lo salva? Es Dios mismo el que lo salva, ¿sí? Y en esa salvación hay implícitas muchísimas cosas, ¿sí? Pero no es es decir, no es el hombre el que se salva al creer, es Dios el que lo salva, porque el único que tiene esa capacidad es Dios. Entonces, fíjense, el Evangelio de Cristo habla precisamente de la omnipotencia de Dios, ¿sí? Para hacer otra vez solo lo que Dios puede hacer, que es unir de regreso al hombre con Él. En un principio, pues estaban unidos, ¿verdad? Ya conocemos la historia, el hombre pecó, vino esa separación, vino muerte, ¿verdad? Separación de la vida. Y no importa qué es lo que el hombre quiera, intente con todas sus ganas hacer, no puede unirse a Dios nuevamente.
Es decir, eso es precisamente la religión. La religión son los esfuerzos del hombre por religarse a Dios, por unirse a Dios, ¿verdad? Así que en el sentido, pues, más puramente lógico, si lo puedo decir así, ¿sí? Las obras del hombre no lo pueden unir con Dios. No pueden salvar ese... Es que no importa qué tan bien nos portemos, ¿sí? No importa, y fíjense bien, aquí ya vayan reenfocando a los Gálatas, ¿no? O sea, no importa que te circuncides, les está diciendo, no importa que guarden esto, nada de eso tiene validez o tiene capacidad para la unión con el Señor. Eso no tiene nada que ver, si lo alcanzan a ver. Entonces, fíjense, por ejemplo, las obras son el hombre tratando de subir a Dios, de elevarse a Dios, ¿sí? Eso es platonismo. De hecho, no hace mucho me puse a meditar y revisar y cosas que luego se dan en el cristianismo y dices, híjole, es que esto es más platonismo que cristianismo. Vamos a elevar vamos a elevarnos al Señor, ¿verdad? Vamos a salirnos de la esfera en donde estamos para subir, para remontarnos allá con Él. Ese es el hombre tratando de esforzarse para llegar a Dios, ¿sí? Pero el evangelio es Dios descendiendo. Es Dios viniendo al hombre. Es eso que hemos hablado, ¿verdad? Es ese amor en descenso. Entonces, es lo que yo me pueda esforzar porque reconozco que el pecado y reconozco mi condición, pero me voy a esforzar por llegar al Señor. Eso es platonismo. Eso no tiene que ver con el cristianismo. El cristianismo es, sí reconozco mi condición, ¿verdad? Pero el único que me puede sacar de ella es el Dios que se hizo hombre, ¿sí? Y que Él vino a mí. Yo, aunque intentara, sería inútil, ¿no? Sería como tratar de agarrarse de un chorro de agua, ¿no? Entonces, por eso el evangelio es, ¿qué quiere decir evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas, es decir, es un mensaje, son palabras que salen ¿de quién? De Dios. Entonces el evangelio es un mensaje, es palabra. ¿Y con qué creó Dios las cosas? ¿Con qué creó el universo? Con la palabra, ¿sí? Eso se le llama ex nihilo, o sea que Él creó lo que no había, o sea, todo lo que hay de lo que no hay, solamente con la palabra. Y el único que tiene esa capacidad y ese poder es Dios. Entonces, vamos avanzándole ahí, no los quiero perder en esto. Un dicho muy conocido, al menos en México, ¿verdad? Por este hermano que partió con el Señor, ya muy anciano, partió hace poco, el hermano Wayne Myers. Pero él decía esto: si el evangelio no le ha cambiado, es porque no le ha llegado. ¿Sí? O sea, es nadie puede decir, y yo estoy de acuerdo con él, ¿verdad? En esto. No, yo ya puse mi confianza en Cristo y seguir viviendo igual y seguir siendo la misma persona. ¿Sí? Es como alguien que llega así como poquito despeinadito y te dice, ¿sabes qué? Me acaba de atropellar el tren. Ahí estaba en las vías y me pasó todo el tren por arriba y lo ves y dices, no, o sea, te hubiera puesto al menos una revolcada, ¿sí? O sea, eso tendría un poder de transformación tremendo. ¿Sí me explico? Te transforma en carne molida, ¿no? Entonces, el evangelio transforma de una manera bien poderosa, hermanos, ¿sí? El evangelio comienza su obra en lo más profundo del ser humano, el corazón. Antes de conocer a Cristo, el corazón está dominado por el egoísmo, el pecado, la búsqueda vacía de sentido. Pero cuando una persona recibe el mensaje del amor de Dios manifestado en Jesús, su interior se renueva.
Eso es esa fue la promesa que dio, por ejemplo, ahí en Ezequiel 36:26. Les daré un corazón nuevo, ¿sí? Pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Entonces no es una mejorada que nos hace. Es que cuando digo nos renueva, nos recrea, ¿sí? Evidentemente esa transformación interna cambia las motivaciones, cambia los deseos, cambia las prioridades, ¿sí? La persona deja de vivir para sí misma y empieza a vivir para Dios. Es lo que nos dice allá en 2 Corintios 5, 14 y 15. ¿Sí? Que dice, bueno, ya el amor de Cristo, ¿verdad? Nos constriñe, nos empuja, ¿verdad? Dice, de tal manera que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Entonces, eso es lo que es inherente a la vida que recibimos. Evidentemente, luego hay resistencia en nuestra carnita, ¿verdad que sí? Porque nuestra carne no ha sido glorificada. Nuestra carne sigue su proceso de corrupción. Nuestra carne, nuestro cuerpo será glorificado, será transformado para ser capaz de estar con Él, como fue al principio. ¿Sí me explico? Entonces, eso es muy importante. Entonces, ya hemos hablado mucho acerca de esto. Hay esas luchas, hay esas tendencias, ¿verdad? Y luego, como decimos, luego te habla el angelito por acá y luego te habla un diablito por aquí, ¿verdad? Ay, voy a leer la Biblia, ¿verdad? Y el otro, sí, lee la Biblia, ¿verdad? Por acá y luego al ratito tienes otro. No, tienes mucho que hacer. ¿Sí? Y te empieza con cosas. No sé si me voy a entender, ¿no? Pero es una manera de ejemplificarlo, ¿no? Un poco boba, pero efectiva. Entonces, porque existen esas tendencias, ¿no? Existen esas tendencias. Entonces, aquí ya vamos a empezar a ver a partir del versículo 11, y terminaremos todo el capítulo 1 con esto hasta el 24, pero ya entramos en una sección un tanto autobiográfica del apóstol Pablo. O sea, él va a mencionar cosas de él mismo, ¿sí? Y en el capítulo 2 sigue, pero aquí inicia, ¿sí? Es decir, él empieza a compartir un testimonio personal. De alguna manera, cosas que ellos ya sabían, ¿sí? Pero se las empieza a decir otra vez, ¿verdad? Entonces, va a ser muy útil, por ejemplo, que en casa podamos estar leyendo Hechos, los capítulos del 9 al 11, porque aquí hay algo de esto, ¿no? Hay algo de lo que él menciona. Entonces, esto nos va a ayudar a compaginar los pasajes que vamos a estar viendo. Entonces, también nos va a ayudar a tirar una línea de tiempo que en su momento lo vamos a ver. De hecho, aquí lo empieza a establecer, pero en el siguiente tema todavía más, pues de una manera más remarcada, ¿verdad? Y aquí, como ya lo hemos visto, lo que hace el apóstol Pablo empieza o reitera, porque ya lo dijo, que el evangelio que él predica, que a él no se lo enseñó nadie. A él no llegó alguien, alguno de los apóstoles que hubiera sido, o algún otro creyente que le haya compartido el mensaje de Cristo, que eso es muy válido. Es como nosotros llegamos a Cristo, ¿sí o no? Es decir, eso es lo que el Señor estableció, por ejemplo, para con los apóstoles, ¿sí? Les dice, pues yo les doy autoridad, aquí ustedes vayan, prediquen, enseñen, ¿sí? El que crea, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? O sea, y así es como estamos nosotros aquí, pero Pablo está diciendo, no, conmigo no fue así, no vino alguno de los apóstoles a enseñarme el evangelio, a explicármelo. El que me habló a mí directamente fue Cristo, al igual que a ellos. Con la diferencia es que conmigo Cristo estaba resucitado. ¿Sí? Entonces, ahí en Gálatas 1, versículos 11 y 12, se leen así. Pues quiero que sepan, hermanos, digan conmigo hermanos. ¿A quiénes está dirigiendo? A creyentes, ¿verdad? Que el evangelio que fue anunciado por mí
no es según el hombre, o sea, no es de acuerdo al hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. ¿Sí? Aquí es muy importante la frase que ustedes ven ahí que está en negrillas. Pues quiero que sepan, pero me quiero detener en el pues. Siempre cuando vemos la Biblia hay palabras que ligan, ¿sí? O que le dan un sentido, que le cambian, que le ponen. Pero aquí pues, o también se puede traducir porque, ¿sí? Lo vincula con lo que viene atrás. ¿Se acuerdan los versículos anteriores que está hablando? No hay otro evangelio, si alguien predica algo distinto, sea anatema, y no solamente el que lo está predicando, o sea, no solamente el mensaje en sí mismo es anatema, pero aún el que lo predica que sea anatema, y aquí ya lo vincula esto con eso. Por eso es muy importante, miren, la estructura gramatical de pues da el sentido como si dijese: prueba de lo que estoy diciendo sobre el único evangelio es que es el que predico, y la evidencia de ser anatema todo aquel que sea diferente y que incluye al que lo predica. Entonces dice: presentaré hechos que lo prueban. O sea, ¿a qué voy? O sea, ¿hacia dónde se va dirigiendo aquí el apóstol Pablo? Donde les dice: miren, yo les voy a dar pruebas de esto que ya les dije, que solamente hay un evangelio, ¿sí? Entonces, para esto él selecciona ciertos acontecimientos de su vida, no les explica todo, como en otras ocasiones. Ustedes ven que en el libro de Hechos él da el testimonio de su conversión, ¿se acuerdan? Dice: no, yo iba de camino a Damasco, y luego esta luz, ¿verdad? Y los que iban conmigo también, o sea, ellos la escucharon, y les empieza a decir, aquí no menciona eso, pero solamente toma algunos hechos que ayudan para respaldar las afirmaciones que él está haciendo, ¿sí? Entonces no está tratando de decirles, de relatarles todo su testimonio, toda la historia, sino solamente para clarificarles los argumentos que él les va a dar. ¿Estamos aquí? Más adelante vamos a poder ver, ¿no? En el versículo 20, no vaya para ahí, nada más se lo comento así. Él lo que les dice es: los hechos que yo les estoy diciendo son verdaderos. Ustedes saben que yo no estoy mintiendo. Saben que esto que les estoy diciendo es verdadero. Entonces vamos a ir para allá. Al decir, pues, quiero que sepan, podría parecer que se trata de información nueva para los lectores de la carta, pero en realidad ya conocían esos hechos. Es una advertencia renovada, ya que no solo se alejaban del evangelio que habían recibido, sino que también ignoraban deliberadamente las evidencias que respaldaban esa verdad. Otra vez, las palabras son muy importantes, ¿no? Pues quiero que sepan. Bueno, ¿y qué no sabían? Pues él ya había estado con ellos, ¿no? Es decir, ellos ya sabían cómo le había llegado el evangelio, ya lo habían escuchado, ya lo habían creído, ¿sí? Pero es como, hay un dicho, ¿no? Que dice que para que el palo apriete, para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo, ¿no? Entonces le está diciendo, esto ustedes ya lo saben, ¿sí? Entonces lo que está enfatizando es precisamente el hecho de que, fíjense, estaban ignorando de una manera deliberada. Nosotros podemos ignorar cosas, ¿sí? Es decir, ignorar en el sentido, no la sé. No todos sabemos todo, pero hay muchas cosas que ignoramos, porque no sabemos. Ay, no sabía que tenía que hacer esto. Ay, lo hice mal, pero es que no sabía, ignoraba, ¿sí? No tenía esa información. Pero ¿qué cuando ya la tengo y la ignoro? Eso ya es otro asunto. Eso ya tiene que ver con decisiones que ya se tomaron, y eso es muy grave. Lo que les está diciendo, eso es muy grave, porque cuando ignoramos la realidad,
¿verdad? Se le abren la puerta a condiciones que desvían de la verdad, ¿sí? Y uno puede quedar atrapado en ellas. Y eso no solamente en el sentido que está hablando aquí el apóstol Pablo en cuanto al mensaje. Es que esto abarca todas las áreas de nuestra vida. Por eso al final, en los Gálatas, les dice, ¿verdad? En el capítulo 6 empieza diciendo, después de hablar de la libertad cristiana, después de hablar de las obras de la carne, después de hablar del fruto del Espíritu, les dice, ay hermanos, ¿verdad? Ustedes que son espirituales, o sea, ustedes que son maduros, ayuden a los que no, a los que quedaron atrapados en estas cosas, que se desviaron, que le abrieron la puerta, ¿sí? Que ignoraron, pero no porque, o sea, que hicieron cosas no porque no sabían, sino porque decidieron hacerlas a un lado y los llevó a una situación bien tremenda delante de Dios y probablemente también delante de los hombres, algunos, como algunos de nosotros nos ha pasado, ¿no? El asunto, ya aquí empezamos a entrar más en materia, y es que vimos que el Evangelio tiene el poder, el Evangelio de Cristo transforma las vidas, ¿verdad? Pero todas las áreas, y una de ellas es la mente. ¿Alguien se acuerda en donde dice que no nos conformemos a este siglo? Es decir, a esta manera de vivir. ¿En Romanos qué? 12:2. Ajá. Donde dice, que no nos conformemos, que no tomemos la forma, la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de hacer de este siglo, de este mundo, sino que seamos transformados por medio de ¿qué? De la renovación de nuestro ¿qué? De nuestro entendimiento. Y cuando nuestro entendimiento va siendo renovado, ¿verdad? Va siendo transformado, entonces vamos siendo capaces de reconocer la voluntad de Dios. Entonces podemos ver, ¿verdad? Y reconocer que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, ¿sí? Pero eso va siendo ese proceso, ese accionar en nuestra mente, es otra vez, ¿no? Es una obra de Dios, es algo que el Espíritu Santo ahí está, y mientras está trabajando, está cincelando, ¿verdad? Está formando el ícono de Cristo, el carácter de Cristo, ¿no? En nosotros. Entonces, cuando alguien abraza a Cristo, es decir, que cree en Cristo, que recibe a Cristo, empieza a ver la vida desde una nueva perspectiva. El resentimiento se convierte en perdón, la desesperanza en fe, la culpa en libertad. El Evangelio reorienta la mente hacia la verdad, la justicia y el amor. El capítulo 6 de Romanos habla de una manera bien extensa de esto, ¿verdad? El capítulo 7 de Romanos nos explica esa tensión que existe en lo que decíamos hace un rato, ¿no? El angelito por acá y el diablito por acá, ¿no? O sea, te va diciendo, pero desde aquí ya nos dice el capítulo 6, en pocas palabras, dice, ok, ya hemos recibido una vida nueva, ya tenemos la vida de Cristo, ¿sí? Ya estamos en una novedad de vida. Y empieza diciendo, ¿verdad? No reine el pecado en sus cuerpos, ¿sí? No presenten sus cuerpos, ¿verdad? No presenten los miembros de su cuerpo para el pecado. Es decir, esos son actos voluntarios. ¿Me están siguiendo hasta aquí? O sea, no lo rindan ahí, sino que sea para el Señor, ¿sí? Que no los gobierne el pecado, porque ya están muertos al pecado. Y alguien pudiera decir, entonces si estoy muerto al pecado, ¿por qué lo siento tan vivito? ¿Por qué me jala tanto para allá? Porque lo que está hablando de muerto es ya está separado, legalmente ya está separado del pecado. Ya no tenemos que obedecerlo. Antes lo obedecíamos porque éramos esclavos de él, pero ahora ya no. Y eso es lo que está dejando bien claro, ¿sí? En otras palabras está diciendo, miren, si alguien peca es porque decide pecar. Habrá ocasiones en donde uno peca por ignorancia, lo que hemos dicho, ¿no? O sea, que no sabía que esto era así, incurría en la falta, pero eso no quita la falta. A lo mejor aminora las agravantes, ¿no?
Un juez no puede, de hecho no puedes juzgar de la misma manera, por ejemplo, es la diferencia, a ver, me rewindo para atrás. Es la diferencia entre cuando alguien, por ejemplo, imprudencialmente, un hombre puede matar a otro hombre sin tener la intención de hacerlo. Y a veces ni siquiera fue la intención de uno hacerlo, ¿verdad? Es más, fue la culpa del otro. ¿Sí me explico? Pero por eso a eso no lo juzga de la misma manera un juez que cuando tuviste la intención de hacerlo. Y ahí hay agravantes, ¿no? Premeditación, o sea, lo pensé desde antes, lo planeé, ¿sí? Alevosía, pues él traía una varita, ¿verdad? Y yo llevaba un garrotón, o sea, tengo ventaja, lo estuve planeando, lo estuve llevando a un punto para ejecutarlo. Las agravantes tienen mucho que ver en cómo se juzga algo. ¿Estamos aquí? Entonces, pero eso es todo lo que está, eso es parte de lo que nos habla y es parte de lo que nos enseña. Entonces ahí Romanos 6, repito, es muy, muy explícito. No me quiero detener aquí porque hay un montón que ver. Entonces, fíjense, aquí los llama hermanos, pero ¿se acuerdan que empezó bien rudo? Que normalmente Pablo decía, hermanos santos, a los corintios, amados de Dios, santos, ¿verdad? Y a estos no les dice ni agua va y se los empieza a surtir desde el principio. Hasta aquí les dice hermanos. Hasta el versículo 11. Y los llama hermanos por primera vez. Esto no suaviza la fuerza de sus advertencias. Lo hace porque comparte con ellos un vínculo de hermandad, expresando su amor e interés directo. En otras palabras, los pone en jabón no porque le cayeran gordos, sino porque era necesario hacerlo, ¿sí? Y muchas veces eso se puede interpretar como, qué falto de amor, ¿sí? Ay, me regañó, qué falto de amor. Y ves aquí y dices, ay, Pablo, qué falto de amor, Pablo. Pues precisamente todo lo contrario. Es precisamente todo lo contrario. Deja ver que les ama como miembros de la familia de Dios, ¿verdad? Y si pues en algún momento utiliza un lenguaje fuerte, que no es la única vez que lo hace, pero que utiliza un lenguaje fuerte, lo hace precisamente para despertarlos a la realidad espiritual en la que están. Porque a veces no hacemos caso cuando nos hablan bonito. A ver, hijos, ¿verdad? Que luego, ay, papá o mamá, pues es que dímelo bonito. Es que ya te lo he dicho bonito y no haces caso. ¿Sí o no? Ay, ¿por qué me gritas? Porque parece que no oyes. O sea, te estoy hablando y parece que le estoy hablando a la pared. Yo sé que eso aquí no pasa, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Eso pasa en otros lados, ¿sí? Entonces, fíjense, todo eso lo hace y lo hace fuerte. O sea, utiliza un lenguaje fuerte. Utiliza anatema, ¿eh? O sea, desde un principio arranca con advertencias, déjenme decirlo así, bien crudas, bien fuertes, ¿no? Pero es para que entiendan el peligro en el que estaban, el peligro que les estaba rodeando, cómo al ya saber esas cosas y al ignorarlos deliberadamente, en la posición tan delicada que estaban poniéndose o que ya se habían puesto. Entonces, algo que también hace el Evangelio, transforma nuestras mentes, pero también las relaciones con los que nos rodean. También eso se transforma, ¿sí? Es decir, una vida que es transformada por Cristo afecta a los demás, ¿sí? Afecta a quienes lo rodean. Porque la persona reconciliada con Dios aprende a reconciliarse con los demás. O sea, híjole, que alguien que ha venido y que ha abrazado el Evangelio ande de pleito con todo mundo, no se concibe, ¿sí? A lo mejor es que el Evangelio no le ha llegado, o a lo mejor es que está ignorando, ¿verdad? Esas instrucciones del Señor.
El Evangelio enseña a amar al prójimo, a servir en lugar de dominar, a perdonar en lugar de vengarse. Así, hay comunidades enteras pueden cambiar cuando el Evangelio se vive con autenticidad. Nosotros aquí, bueno, vivimos en una ciudad muy grande, pero la historia de la iglesia está llena de ejemplos de individuos, ¿sí?, que al ser transformados por Cristo, transformaron su entorno. Aquí han habido muchos ejemplos de eso. Rocío estaba compartiendo algo de ello, ¿sí?, en la mañana, y podríamos mencionar a muchos. Y esto no quiere decir, es que una persona transformó a toda una nación, pues en algunos sentidos, pero se lleva influencia. Cuando una vida está bien enfocada en el Señor, es que afecta sí o sí a los que le rodean. ¿Sí me explico? En algún grado mayor o menor, piense en un padre de familia. ¿Sí? Piense en un padre de familia. Un padre de familia que abrazó el Evangelio, que abrazó a Cristo y que es obediente a Cristo. ¿Ustedes piensan que eso trae cambios? ¿Sí? Entonces, imagínense, si el padre de familia, porque ese es el diseño, ¿sí?, si está el padre de familia y está el papá y la mamá, los dos están sujetos a Cristo, ¿ustedes creen que eso les provee de una condición de seguridad también a los hijos? Por supuesto, ¿sí? Nuestros hijos viven bajo una cobertura de bendición bien tremenda, ¿sí? Entonces, bueno, ya de ahí ellos tienen más posibilidades de entrar a eso mismo, aunque ellos tendrán que tomar sus propias decisiones por el Señor. ¿Sí me explico? Pero les afecta. Todo lo contrario también les afecta. Y no tengo que detenerme en eso. Cierra el versículo 12 afirmando que el evangelio que predica es de Dios, no solo en cuanto a la procedencia, es decir, de dónde viene, de dónde se origina, sino en cuanto a orientación, porque el núcleo del mensaje es Cristo. ¿Quién es el evangelio? Okay. Otra forma para decirlo sería así: el evangelio que Pablo predicaba era el evangelio de Dios acerca de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la obra de salvación, el contenido de la salvación, la esperanza de la salvación, la proyección eterna de la salvación, encuentran contenido solo en Cristo. Todo eso solamente está en Cristo. No está en sigue esta norma, hazle de esta manera, ahora tienes que hacerle así, ahora te tienes que quitar esto, ahora te tienes que colgar aquello. ¿Sí me explico? No tiene absolutamente nada que ver con eso. Todo lo que tiene que ver con la salvación se centra en Cristo. Toda la proyección de la salvación se centra en Cristo. Por eso, aquí es en donde empieza él ya a hacer un cambio, ¿sí? En donde él empieza a ponerse como el perseguidor, ¿sí? Les empieza a decir, híjole, yo antes, ahora sí que ese antes y después, ¿sí? Ahorita yo el evangelio que predico es el de Cristo, ¿sí? Pero antes yo perseguía a Cristo. De una manera despiadada, ¿sí? De una manera violenta. Yo los perseguía incansablemente. Entonces, bueno, el evangelio también transforma el propósito de vida. Fue un cambio, pero 180 grados, ¿sí? El evangelio, entonces, da un nuevo sentido a la existencia. El creyente comprende que su vida tiene un propósito eterno. ¿Cuál es? Glorificar a Dios, extender su amor, ¿sí? Ya no se vive para acumular o aparentar, ¿verdad que ya no? ¿Ya no andamos aparentando? Ajá. Sino para reflejar el carácter de Cristo. Para eso tenemos la vida de Cristo. Glorificar a Dios tiene que ver con eso, ¿sí? Es proyectar el carácter de Cristo, no de una manera religiosa, no mediante las cosas, ay, qué espiritual es el hermano. A veces luego hay algunas costumbres, ¿verdad? Que se pueden tener y, bueno, no necesariamente son malas, pero hay que ver cuál es la motivación. Yo me acuerdo que
hace muchos años en otro lugar, ¿sí? No sé, harán 20 de años, ¿no? Por allá. Pero había una persona que siempre cuando llegaba iba a empezar la reunión. Es más, a veces ya había empezado la reunión, ¿sí? Y él siempre llegaba y se iba hasta el frente porque en ese lugar había lo que le llamaban altar, ¿no? Había un reclinatorio así grande, de pared a pared. Entonces esa persona, no importa si era media alabanza, si llegó a la hora de la predicación, o sea, él iba y se hincaba ahí y es así como que, ¿qué onda, no? Yo sí le llegué a decir al pastor, ¿qué onda con este brother? ¿No? Y ya, casi se levantaba, nomás le faltaba persinarse. Pero es como que ya se levantaba y ya me regreso. Ahora, la verdad es que como que vida cristiana, hasta donde yo supe, Pero se podría decir, ¿verdad? A lo mejor lo aprendió así, es de alguien muy espiritual. Cuando entras, lo primero tienes que ir al altar y yo no sé si oraba o nada más hacía, ¿verdad? O si no lo sé. Hay cosas que podemos estar repitiendo, pero eso no es el cristianismo. Eso no es lo que Dios quiere que proyectemos. Seguimos. Versículos 13 y 14. Dice, porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo. ¿De quién oyeron? Sí, pero ¿quién les o sea, fue Pablo el que les dijo a ellos, ¿no? Se encontraron y etcétera. Dice, ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Híjole. O sea, él en su mente estaba, yo estoy sirviendo a Dios destruyendo estos herejes. O sea, era un engaño de Satanás bien terrible, ¿no? Ahí, versículo 14. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Noten ahí, ¿por qué es lo que mostraba celo? Tradiciones. Hay algunas tradiciones que no son malas. Es decir, hay algunas que las podemos perpetuar y es una tradición y está bien, no pasa nada, son moralmente neutras. Pero el Señor no tiene nada en contra de eso, ¿no? Pero sí tiene en contra, y se los dijo, es que este punto de las tradiciones, por seguir las tradiciones, se puede invalidar la palabra de Dios. Y eso es lo que les reclama. Sus tradiciones han invalidado la palabra de Dios por sus tradiciones. ¿Sí? Entonces, seguimos leyendo. Pablo recuerda su pasado en el judaísmo. O sea, les dije, yo era terrible. Perseguía intensamente a la iglesia y buscaba destruirla. Su celo por las tradiciones lo hacía destacar entre sus contemporáneos. Probablemente aprovechaban este hecho histórico para señalarlo como alguien con comportamientos contradictorios, lo que ponía en duda su credibilidad. Es probable que sus detractores utilizaban esto. ¿Sí? Miren, ustedes, déjenme ponerlo así. Cuando vas a intercambiar algunas ideas que vas a exponer, ¿verdad? Y cuando tú quieres imponer o imponerte sobre las ideas del otro, ¿qué es lo primero que haces? Noten esto. Lo primero que hacen es atacar el carácter de la otra persona. Ustedes pueden verlo en un debate. En un debate, bien, ¿no? Lo primero, o sea, no es te presento estos hechos, esto es así, la verdad es de esta forma y aquí respaldo esto, aquí está, ¿no? Cuando el otro ya ve que no tiene manera de refutar esos argumentos, ¿sí? Inmediatamente lo que hace es ataca el carácter de la otra persona.
inmediatamente lo que hace es golpear la credibilidad. Eso es de manual, hermanos. Eso es de manual en el mundo. Tú quieres acabar con una persona, hablando en el mundo político, hablando en todas esas cosas, lo primero que haces es atacar la credibilidad de esa persona. Y ahora, dices, ¿eso pasará en la iglesia? ¿No? Y es ahí cuando empieza la boca. A veces, no, fíjense, a veces, bueno, no me voy a detener ahí, pero eso pasa. ¿Sí? O sea, se empieza a murmurar. Y a veces miren, a veces ni siquiera se dice algo. A veces es una mirada a alguien más. Voy a poner un ejemplo. Haz de cuenta que algo me está diciendo Nancy, ¿verdad? Y estamos aquí todos y algo está diciendo Nancy y yo volteo acá con Keira y le hago. ¿Ubicaron qué pasó? ¿Qué hice? Puse en duda lo que ella está diciendo sin decir una sola palabra. Nada más con ella le dije así como que... ¿Sí? O luego están así y le hacen. Es fuerte, pero eso pasa dentro de las iglesias. Y eso no debe pasar aquí. ¿Sí? Eso no debe pasar aquí. Fíjense, ahí en Hechos 9:5, hablando del encontronazo que Pablo tuvo con el Señor, cuando lo derriba, ¿verdad? Aquel resplandor. Y dice, ¿quién eres, Señor? Preguntó. Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, no le dijo, persigues a mi iglesia, no, me estás persiguiendo a mí. Y en otras palabras le dice, Pablo, es que no tienes la más mínima oportunidad de ganar esto. ¿Sí? O sea, es como si agarraras y vieras un palo picudo ahí, bien afilado, y te quitas el guarache, ¿verdad? Te quitas la sandalia, lo que traigas, y le empiezas a dar de patadas. O sea, te estás lastimando. Te estás lastimando al perseguirme. Y Pablo lo entendió bien. ¿Lo alcanzan a ver, hermanos? ¿Sí? Entonces, antes, él era un feroz perseguidor de la iglesia, bien dedicado a las tradiciones religiosas. Pero Dios lo llamó por su gracia y lo transformó por completo. Después de su encuentro con Cristo, no buscó la aprobación ni la enseñanza de otros, sino que siguió la dirección del Espíritu. Y con el tiempo las iglesias glorificaban a Dios por el cambio que había hecho en él. Ahora, ¿qué tan importante piensan ustedes que sea tomar tiempos extensos a solas con Dios? Miren, tenemos al Espíritu Santo igual que Él, al haber creído. O sea, Él no recibió más Espíritu Santo que nosotros. Estamos aquí, pero seguramente su reacción fue distinta a la de muchos de nosotros. Entonces Él fue así como que, a ver, porque yo me imagino a Pablo, escuchen, él era fariseo. O sea, era fariseo de fariseos. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Entonces, o sea, defensor de las tradiciones, etcétera, era un campeón en ese sentido, dentro del judaísmo, ahí del primer siglo, ¿sí? Pero Pablo conocía las Escrituras, tenía un enfoque distinto, pero las tenía. ¿Sí? ¿Se recuerdan ahí cuando les dice, ahí mándenme, voy a pasar el invierno en tal lugar, ahí mándenme mi capote, o sea, así como que mi chaqueta la más gruesa que tengo, ¿sí? Y dice, y mándenme también los libros, pero después dice, mayormente los pergaminos. O sea, libros escritos de alguien más, pero mayormente los pergaminos se está refiriendo a las Escrituras. Entonces él las conocía
Y ese tiempo en donde tiene ese encontronazo con el Señor, ¿sí? Y viene un tiempo en donde él se mete con las Escrituras y empieza a revisar su fe, y yo me lo imagino cómo empieza a ver a él, cómo se le derrumban un montón de cosas. Cómo al ver acerca de Jesús en las Escrituras, ¿verdad? Y me habló, y es esto, y yo pensaba esto, y a mí me habían enseñado esto. Y fue un proceso, así como nos ha pasado a varios, ¿sí o no? Entonces, fíjense, el darse cuenta que la salvación es y ha sido siempre por gracia mediante la fe. Cuando él llevó a la muerte a gente. Por lo contrario, porque tenían que ser por obras. Y ahora esto es una colisión de frente, ¿verdad? Una cosa con la otra. Por eso es que la doctrina de la justificación por la fe es postulada por o en el cristianismo, ¿verdad? Por Cristo mismo. Se oponía de manera fundamental a las tradiciones basadas en la justificación por las obras de la ley, que ese es el meollo del asunto con los Gálatas. Los judaizantes los estaban regresando ahí, ¿sí? Los cuales habían heredado, es decir, las tradiciones. Esta oposición requirió que defendiera con firmeza el evangelio de Cristo contra ese sistema religioso. Es decir, él podía debatir con el que fuera, porque él conocía perfectamente los dos puntos, ¿sí? Y una de las condiciones para que alguien puedas debatir es que entiendas cuál es la postura del otro. Yo no puedo decirte que no hasta que no entienda qué es lo que tú piensas. Yo necesito primero escucharte y entender lo que estás diciendo, entonces ya puedo refutar. Pero yo no puedo refutar algo que no entiendo. Y Pablo entendía perfectamente los dos lados. Entendía perfectamente defender las tradiciones y la salvación por las obras de la ley, y entendía perfectamente que la salvación siempre ha sido por gracia, mediante la fe. ¿Estamos aquí? Y después viene ese llamado, ¿verdad? Versículos 15 al 17 dice: pero cuando Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara entre los gentiles, ¿no consulté enseguida con carne y sangre? Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, fíjense, ustedes se acuerdan, se convirtió en el camino a Damasco. Ahí en Damasco empezó el asunto, ¿sí? Pero él no dijo, me voy a regresar a Jerusalén. Él venía, de hecho, iba de Jerusalén a Damasco a perseguir a los cristianos. ¿Se acuerdan ahí de Ananías cuando el Señor le dice, pues va a venir Pablo? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Pues haz algo, ¿no, Señor? No, fíjate que vas a ir y vas a ir a orar por él. Pero, Señor, ¿qué no sabes? ¿Qué no sabes quién es? ¿Qué no sabes qué es lo que hace? No, fíjate que no, Ananías. A ver, platícame. ¿Sí me explico? Y ahí es una transformación, ¿verdad? Pero viene esa separación, y esa revelación tenía un propósito de anunciar el evangelio. Ahora, póngame atención porque los lugares son importantes, ¿sí? Por eso les dije, miren, las Biblias normalmente traen algunos mapas. Sirven, son bien útiles los mapas. Y aquí vamos a ver algo. Lo tienen ahí, bueno, ya lo tienen también allá, porque no creo que tengan tan buena visión. Pero dentro de ese círculo, sí, que alcanzan ustedes a ver ahí hay un puntito que dice Damasco. Y encierra lo que es la parte sureste de Damasco, que era Arabia, ¿sí? O también el reino nabateo, ¿sí? De Nabat, ¿no? Del reino nabateo. Entonces, él no fue de inmediato a Jerusalén a consultar con los apóstoles, ¿sí? En cambio, fue a Arabia y después regresó a Damasco, ¿sí? Mostrando que su conocimiento del evangelio no dependía de otros líderes.
Pero eso pasaron 3 años. Él recibió esa revelación de Dios, no necesitó instrucciones de nadie, ¿sí? No fue, como vimos ahorita, de inmediato allá a Jerusalén. Ahora, la mención de su estancia en Arabia y su regreso después a Damasco lo hace a propósito, precisamente para desvincularse de las acusaciones en cuanto al origen del evangelio que él proclamaba, ¿sí? Es decir, ninguna otra persona, incluidos los apóstoles, fue responsable de transmitirle a Pablo la doctrina que él enseñaba. Ninguno de ellos, ¿sí? Como normalmente era. Eso, otra vez, era la evidencia de que, tú tienes el mismo evangelio, el que nos predicó el Señor, y nosotros no te lo predicamos. Fue el Señor, porque no hay diferencia en el evangelio. Estamos perfectamente en línea, ¿sí? Seguimos avanzando, versículos 18 al 20. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Sí? En lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. O sea, yo llegué a Jerusalén, pero ¿cuánto tiempo pasó para que él estuviera con alguno de los apóstoles? 3 años. ¿Sí? 3 años. Ahora sí que se aventó el instituto bíblico con el Señor, ¿no? O sea, metido ahí con las escrituras, el mensaje del Señor, y con las escrituras, del Espíritu Santo guiándolo, pero con las escrituras. ¿Se acuerdan de los de Berea? Sí, que eran más nobles, porque todo lo que él les predicaba, ¿qué hacían ellos? No decían, tú estás mal, Pablo. No, o sea, decían, y a ver, tomando nota, ¿no? Esto, a ver, vengan para acá a verlos, ¿dónde dice? Aquí estuvo citando, tal. No, pues sí, Sí, es cierto. Ese Jesús que él está predicando efectivamente es el Mesías. Y eso Dios lo considera como nobleza, ¿sí? Entonces, pues no está claro cuánto tiempo estuvo en Arabia y cuánto tiempo estuvo en Damasco. Probablemente estaba yendo y viniendo, ¿no? ¿Verdad? Tras su conversión, no fue a Jerusalén de inmediato, sino que viajó desde Damasco, donde había estado predicando el evangelio. Ahí estuvo predicando y muchos pues les daba miedito, ¿no? Esta labor apostólica provocó descontento entre los judíos, lo que llevó a se tomara la decisión de darle muerte. Miren, en Hechos, les voy a leer, Hechos 9, 20 al 23. Es que aquí es muy importante cuando menciona Damasco, cuando menciona Arabia, ¿verdad? De hecho, llega a mencionar a un rey, a Aretas, ¿sí? Era un rey nabateo. Entonces, no le cayó muy gracioso Pablo con su mensaje. Como que le echó a perder negocios y les tropeó muchas cosas, y Aretas quería darle muerte a Pablo. Versículo 20 dice, enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Escuchen, ahí está en Damasco, ¿sí? Dice, todos los que lo oían quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre? Qué tremendo, ¿no? ¿Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Cristo. Ahora, ¿con qué se los demostraba? Con las escrituras, con las mismas escrituras. Qué importante es de que nosotros podamos tener, para aquellos que dicen, no, es que el Antiguo Testamento eso ya no aplica, poder predicar el Evangelio y demostrar el Evangelio desde el Antiguo Testamento. Eso es importante. Usted olvídese si le va a compartir a un judío que lo va a hacer desde el Nuevo Testamento. Tiene que irse al Antiguo Testamento. ¿Estamos aquí? Entonces, no me voy a detener en esto, pero es muy importante porque aquí hay muchos detalles, ¿verdad? Otra vez da nombres, da cargos
políticos, Lucas esencialmente, ¿verdad? Y eso nos deja ver ese marco histórico, ¿verdad? Como les dije, menciona a Aretas, ¿verdad? Y hay registros de que Aretas trató de matar a Pablo. Entonces seguimos, ya le tengo que meter el acelerador, porque ya estoy terminando la introducción. Versículos 21 al 24. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, ¿sí? Pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Ellos solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por causa de mí. Eso está bien fuerte. O sea, es decir, esto es un testimonio de transformación. O sea, los volvía locos, ¿sí? Y a los judíos pues todo lo que hicieron en contra de él, ¿no? O sea, la oposición, si ustedes ven con detenimiento, toda la oposición que Pablo tuvo a lo largo de su ministerio, los problemas no fueron con los gentiles. O sea, llegaban a ser con los gentiles, pero ocasionados por los judíos. Dice que sentían celos, que sentían envidia de él. Entonces hay otro mapa que ustedes ya tienen ahí en su material, y ahí ahí en el círculo nos deja ver cuáles eran esas regiones, ¿sí? Ahí estaba Damasco, y bueno, se fue y predicaba más hacia el norte, en esa zona que ahorita es, bueno, Siria, ¿verdad? Sigue siendo parte de Siria y Turquía. Entonces, pues Pablo muestra cómo su transformación, ¿verdad? Y el mensaje son obras directas de Dios. O sea, todo eso es lo que va dejando en claro. Eso es otra vez, ¿no? La insistencia, el estar remachándoles ahí, machacándoles y machacándoles. El mensaje que ustedes han escuchado, ¿verdad? No tiene origen humano, ¿sí? Y mi apostolado es auténtico. Así que vámonos a la conclusión. Y las conclusiones, si lo notaron, si leyeron su material, tiene mucho de aplicación personal. ¿Sí? Tiene mucho de aplicación personal. El Evangelio de Cristo transforma vidas. ¿Sí? Pablo pasó de ser enemigo de la fe a ser su defensor más apasionado. ¿Sí? Dios también puede transformar nuestra vida sin importar nuestro pasado, hermanos. ¿Sí? Nadie está fuera del alcance de Dios. Nadie está fuera de su alcance. ¿Sí? Entonces, no dejemos que el pasado nos defina. ¿Sí? No dejemos que eso nos defina. Es que yo era así, pues yo era tan malo, como luego esos testimonios que yo llegaba a escuchar, ¿no? Que yo era bien malo, y se le pasaban hablando 45 minutos de qué malo era, y después, y Cristo me salvó. Y ya, eso fue el enorme evangelista, ¿no? Ahí. No, o sea, dejemos que la gracia de Dios escriba en nuestras vidas, ¿sí? O sea, que sea la gracia de Dios la que nos sigue definiendo ahí. El llamado de Dios es personal, ¿ok? Pablo entendió que su misión venía directamente de Dios, no de la aprobación humana. Qué fuerte es esto y qué importante es entenderlo, ¿sí? Es Dios el que nos llama, no el hombre. Cada creyente tiene un propósito único que Dios revela a su tiempo. Pero tengo que estar ahí con Él, ¿sí? Fíjense, aquí Pablo nos dice, pasaron 3 años antes de que yo fuera a Jerusalén y estuve ahí con Pedro, ¿sí? Y bueno, pues también Bernabé estaba ahí, pero así como que yo asumo, ¿verdad? Que Pedro, a ver, háblame del evangelio, a ver, predícame el evangelio. Y cuando se la suelta haber dicho, ay, qué tremendo, ¿no? Porque Pedro sabía de primera mano acerca de Pablo. ¿Se acuerdan de Esteban? El primer mártir de la iglesia, ya esa segunda generación. O sea,
Es muy probable que ya se hubieran conocido personalmente, ¿sí? A lo mejor en una de esas, ¿verdad? Pablo volteó a ver a Pedro y le dice, yo no sé, ¿no? Okay. No sé qué cosas, pero ya ahí y viendo todo esto, dijo, híjole, un par de semanas con él hablando y todo fue muy bien. Entonces, pero aquí por eso qué importante es que busquemos la dirección de Dios, hermanos, más que la aprobación de los hombres. Luego a veces uno se busca amparar con los hombres. A veces uno se busca amparar con ciertos nombres, ¿sí? Entonces es el Señor, es buscarlo a Él. Él es el que nos llama, ¿sí? Él es el que nos llama. La gracia siempre es el punto de partida. Pablo fue llamado por la gracia de Dios, no por mérito propio, ¿sí? Tanto para la salvación como para el ministerio, ¿sí? Lo mismo ocurre con nosotros. Todo empieza con la gracia, no con lo que hacemos, sino con lo que Dios hace en nosotros. Yo he dicho, les he comentado muchas veces que mi capacidad no me habilita para el ministerio, ¿sí? Y mi incapacidad tampoco me inhabilita para el ministerio. Es la gracia de Dios. ¿Está bien? Es que, ay, hermano, es que yo no sé mucho, ¿verdad? Ahorita que se van a empezar con los niños, y Rocío les dijo, ¿verdad? Es una carga y hay bastante trabajito ahí. Ay, no, pues como que yo ya no siento, es que yo no me siento capacitado. Nadie lo está. Todos vamos aprendiendo. Pero el punto es, ¿estamos dispuestos a responderle al Señor? Sí, en lo que sea. No, es que eso no es mi fuerte. Pues es que el ministerio no viene porque eso sea tu fuerte. Es porque es un llamado de parte de Dios. Y muchas veces hay quienes le dicen no a Dios porque es que eso no es lo mío. Como que eso no es lo mío. Entonces le digo que no a Dios. ¿Y qué si Dios te quiere entrenar en eso y no te quiere dejar siempre ahí, sino enseñarte eso y después llevarte a otro punto? ¿Sí? O sea, híjole, Pablo no se imaginó. O sea, a él fue predicar a los gentiles y dice, pues, ya desde ahorita, ¿verdad? Eso fue lo que el Señor me dijo, predicarle a los gentiles, y pues sí, empiezo aquí con los de casa, pero ya estoy en tierra gentil, ¿sí? En Damasco, Siria, Arabia, o sea, con el reino de los nebateos, por ejemplo, ¿no? Nabateos, perdón. Eran gentiles, ahí les predicó, ahí les hablaba. Pero él no estaba con que soy el gran apóstol Pablo y él no tenía la idea de que iba a escribir la mitad prácticamente del Nuevo Testamento. ¿Sí? O sea, ¿ustedes piensan que lo ubicó eso él? ¿No? O sea, no. Entonces, eso lo digo, démosle respuestas al Señor. La transformación auténtica glorifica a Dios. Es decir, las iglesias no conocían a Pablo en persona, pero al ver su cambio glorificaban a Dios, ¿sí? La mejor evidencia de una fe genuina es una vida transformada, ¿sí? A uno le pueden decir, no, yo era así, pero ¿me puedes decir un antes y un después? Es más, alguien que está cerca de ti, que te conoció de una forma, ¿puede decir que ya eres otra persona, que eres diferente o que sigues siendo el mismo patán de siempre? ¿Sí? O la misma chismosa o el mismo renegado malagradecido, etcétera, etcétera, etcétera. Se sigue siendo igual, pero eso uno lo puede decir de sí mismo, pero también dice la palabra, que no sean tus labios los que te alaben, que sean los de otro. Es decir, que otro dé testimonio. Sí, aquí eso es lo que dice. O sea, las iglesias decían, no, yo lo conocí a él, es más, yo perdí todo, yo salí corriendo porque yo veía las arrastradas, yo vi la arrastrada que le puso a la hermana tal, sí, de los cabellos ahí le traía arrastrando. No, yo salí corriendo, sí, pero ahora lo veo
en un amor. Y fíjense, eso siempre fue algo que le pesó mucho a Pablo. Ustedes lo van a ver. O sea, es que perseguía a la iglesia. O sea, ustedes lo ven ahí a los corintios, ¿verdad? Y les deja ver eso, ¿no? O sea, es como que, ay, pues yo como el abortivo, o sea, ya lo más así, el más pequeño. Y no sé por qué, porque yo perseguía a la iglesia. Bueno, esa es la gracia de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, pues Pablo fue apartado, fue llamado, fue transformado. Pero también Dios lo hace con cada uno de nosotros si nos dejamos, si respondemos, ¿sí? Escuche bien, incluso Dios puede sacar ventaja de nuestros errores pasados. O sea, Dios es especialista en usar, pues sí, dice, ¿no? Lo vil y lo menospreciado, pero metidas de pata que uno dio, Dios lo puede transformar en todo lo contrario. Pero esa es una obra de Dios. Y final, ya con esta me despido. El Evangelio de Cristo no solo mejora la vida, la recrea completamente. Cambia el corazón, la mente, las relaciones y el propósito. Donde había oscuridad, trae luz. Donde había pecado, ofrece perdón. Donde había muerte, da vida. Por eso se dice con verdad, el Evangelio de Cristo transforma vidas. Porque en nosotros actúa el mismo poder de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos. El mismo. ¿Sí? ¿No le dan gracias a Dios por eso? Señor, te bendecimos y te damos gracias porque qué poderoso, Señor, es el Evangelio. Qué poderoso es tu palabra, tu mensaje, eso que exhalaste de tu boca, Señor. Y lo tenemos ahora en toda la Escritura, inspirada por ti, Señor. Y qué manera tan preciosa cuando damos respuesta de cómo nos transforma, Señor. Seguramente hay mucho trabajo todavía que hay por hacer. Seguramente hay mucho trabajo aún. Pero gracias porque sabemos que, como decía el apóstol Pablo, el que comenzó en nosotros esa buena obra la terminará. Y sabemos que tú no te vas a quedar a medias con nosotros. Sabemos que a veces nosotros mismos retrasamos esa transformación por faltas de respuesta, Señor. Porque respondemos equivocadamente o porque no lo hacemos. Pero tenemos la certeza de que tú no te vas a quedar a medias. Tenemos la certeza de que el carácter de Cristo va a ser completamente impreso en nosotros. El icono de Cristo va a quedar perfectamente impreso en nuestras vidas. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.